Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos. Qué bendición estar en la casa de Dios, compartir este tiempo precioso. Recordamos que durante el 16 al 24 hicimos nuestro tiempo de alboradas, 5 de la mañana. Muchos tuvieron la oportunidad de venir, de compartir. Otros pues nos acompañaron a través de las redes sociales. Y a partir de ayer 25 y hasta el 31 continuamos con las alboradas, pero solo de manera virtual. Es decir, solamente con los videos a través de Facebook. Ya se pueden quedar en casita, descansando, pero viendo la transmisión. Amén. Entonces, hoy es el día de la alborada número 11. Hoy no la hicimos a las 5 de la mañana porque había servicio. Por lo cual hoy corresponde el día número 11 de la alborada. Tomamos como modelo el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos trae 16 capítulos, por los cuales teníamos los 16 días para despedir el año 2021. Día número 11. Hoy vamos a hablar del Evangelio de Marcos capítulo 11 y le hemos puesto, o el Señor nos ha regalado una palabra que se llama el siervo en Jerusalén. Resulta que veíamos en el capítulo de ayer que Cristo se dirigía para Jerusalén y que allí en el camino se había encontrado aquel ciego que recuperó la vista gracias al milagro que hizo Cristo, ¿cierto? Pero él se dirigía ¿para dónde? Para Jerusalén. Miren, estamos en épocas de vacaciones, ¿verdad? Estamos en las vacaciones de los estudiantes, de algunas personas que trabajan en empresas, que tienen sus vacaciones para esta época, y de muchos propios y visitantes que vienen a este lugar a disfrutar de las vacaciones. Pero cuando se viene temporada de vacaciones, por ejemplo en ciudades como Bucaramanga, como Bogotá o incluso como San Gil, cuando llega la temporada de vacaciones y vienen los turistas y vienen los propios pero que estaban en otro lugar y vienen nuevamente a su tierra a compartir ese periodo vacacional, sucede algo. Hay un aumento de población, obviamente. Se vienen festividades, organizan festivales, organizan las cuadras con sus equipos de sonido, compartiendo que la lechona, compartiendo que el asado, compartiendo que la gallinada. Y hay celebraciones, pero también implica algo. Hay aumento de algo, de ladrones, de dueños de lo ajeno, de gente mala. Por consiguiente, ¿saben también qué sucede? Hay un aumento del pie de fuerza, de la fuerza pública. Y por eso, en los meses de diciembre, uno ve más policías. O uno ve incluso hasta presencia del ejército. Oye, y uno dice, oiga, ¿por qué hay tanto policía? Porque como hay tanta gente, tiene que haber un aumento también de autoridad. Porque se presentan peleas, se presentan riñas, se presentan robos, se presentan accidentes debido a la cantidad de personas que llegan en esa temporada. Miren, Jerusalén se preparaba también para una temporada de festividad. Jesús se acercaba a Jerusalén, pero en Jerusalén también habían vacaciones, también había fiesta. Se avecinaba la Pascua, una de las fiestas más importantes o la fiesta más importante del pueblo judío. Se acercaba la Pascua. Y como se acercaba la Pascua, llegaban todos los judíos, los propios y los que estaban afuera. Entonces, todo aquel que era judío y que estaba en otro lugar, aparte de Jerusalén, empezaba a llegar para esa festividad de la Pascua. Y era una fiesta larga, y era una fiesta también donde se hacían muchas cosas, ¿cierto? Entonces, llegaban los judíos para la Pascua y se triplicaba la cantidad de personas en Jerusalén, por lo cual también se triplicaba la fuerza pública, que en ese tiempo eran los soldados romanos. Es decir, para la Pascua habían más soldados romanos en Jerusalén. ¿Pero por qué? Porque incluso en el pueblo judío e incluso en fiestas como la Pascua también habían desorden, habían peleas, también habían borrachos,
también habían problemas en los hogares, también había problemas incluso entre los religiosos. Cada religión o cada vertiente de la religión, porque en ese tiempo no habían iglesias establecidas, no. Lo que habían eran vertientes religiosas, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los herodianos, cantidad de vertientes religiosas. Y cuando llegaba la Pascua, y como había aumento de judíos, también incluso entre los religiosos se peleaban. Y tenían que los soldados romanos llegar allí a dividirlos, a separarlos o incluso a encarcelarlos. Entonces, por consiguiente, habían más unidades militares del ejército romano. Disputas habían en todo lugar. Pero uno dice, si hay todo eso en Jerusalén, ¿por qué Cristo entonces se dirigía a Jerusalén? ¿Qué fin tenía Jesús si había todo eso que estamos nombrando? Jesús, ¿cómo llega a Jerusalén? Jesús se dirige a Jerusalén, pero una semana antes, más o menos una semana antes, se hablaba acerca de todo lo que iba a suceder en Jerusalén. Disputas, riñas, peleas, problemas, incluso dentro del mismo campo religioso. ¿Cómo se iba a acercar Jesús a Jerusalén? Cuando llega Jesús con sus discípulos y se va acercando, manda a 2 de sus discípulos y les dice, es tiempo de que vayan a cierto lugar y me traigan un asno. Pero vamos a ver qué dice la historia. Marcos capítulo 11. Vamos a dar lectura al Evangelio de Marcos hoy en el capítulo número 11. Dice la palabra de Dios así. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron, y uno de los que estaban allí dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga será hecho.
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá porque pues no. ¿Por qué? Pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Vemos a Jesús llegando a Jerusalén. Dicen muchos, en una entrada triunfal. Pero acá había mandado Jesús a sus discípulos a traer aquel asno que se encontraba atado, que ya estaba preparado para él. Miren cómo llega Jesús a Jerusalén. Primero llega como un siervo. Recuerden que estamos viendo que el Evangelio de Marcos nos muestra a Cristo como un siervo, como aquel que viene a servir. Y cuando Jesús llega a Jerusalén o llega a las puertas de Jerusalén, Él llega como siervo, sigue siendo el siervo. Pero cuando llega el asnillo, cuando llega este asno en el cual Él se sube, ¿en qué se convierte automáticamente Jesús? Sigue siendo siervo, pero automáticamente se convierte en rey. ¿Por qué en rey? Miren, la palabra de Dios nos dice algo muy interesante. Zacarías capítulo 9, versículo 9 tiene una profecía mesiánica, es decir, una profecía acerca del Mesías, dada en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice lo siguiente: alégrese mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Había una profecía dada por el profeta Zacarías de que el rey, el salvador de Jerusalén, iba a llegar a Jerusalén sobre un asno. Cuando Jesús se sube a ese asno, automáticamente dice la palabra que dejaban sus cosas, dejaban sus sacos y los colocaban en el piso. Los colocaban en el piso para que Jesús pasara, y colocaban ramas sobre el piso para que Jesús pasara. Hay una tradición que tiene la Iglesia Católica, que es el famoso Domingo de Ramos, ¿no? Donde la gente coge su ramo diciendo que, recordando aquel preciso momento. Bueno, aquí sucedía eso. ¿Pero por qué lo hacían? Vamos a ver por qué se realizaban estas cosas. Por eso la palabra de Dios nos regala un pasaje donde nos explica mejor. Primera de Reyes capítulo 1 versículo 33 nos cuenta cuál era esa tradición que se tenía acerca de poner allí sus batas, poner allí las ramas. Dice la palabra de Dios: y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mula y llevadlo a Gijón. El rey andaba en mula, en asno. El rey. Por eso cuando la gente vio a Jesús viniendo en un asno, ¿a quién veían? A un rey. Y el pueblo judío entendía que el rey venía, que ese rey que estaba como profecía iba a venir ¿en qué? En un asno. Por eso el pueblo judío, porque muchos de pronto no conocían a Jesús, pero cuando lo ven llegando en un asno y que todo el mundo se postraba y colocaba allí sus cosas, entendían: ese es el rey que nos prometieron. Ese es el rey que viene
que viene a traer libertad y salvación. Pero no era un rey que venía con ejército. No era un rey que viniera con armadura, con espada o con escudo. Era un rey que venía con humildad, simplemente encima de un asno. Por eso Jesús llega a Jerusalén primero como siervo, pero también como un rey. Marcos nos lo muestra así. Y recordamos entonces que los reyes andaban en asno. Por eso Jesús llega a este lugar. Pero siendo Jesús un rey ya, vemos algo interesante, que hay una declaración sobre él. La gente, el pueblo, no solo lo recibe con aquellas cosas, declaran sobre él algo, que es el rey de Israel, que es el Mesías. Por eso el Evangelio de Marcos nos dice en el capítulo 11 que la gente exclamaba y decía, miren, también muchos tendían sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire lo que declaraba el pueblo cuando veían a Jesús llegar en este asno. Y decían, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Los visitantes, los judíos que estaban allí y que recibían a Cristo, seguramente eran visitantes de Galilea. Recuerden que Jesús venía de realizar muchos milagros en Galilea, incluso uno de los más destacados, revivir un muerto. De allí entonces toda la gente conocía al Cristo que sanaba, al Cristo que resucitaba muertos, al Cristo que traía libertad, que echaba fuera demonios. Él había resucitado a Lázaro y por eso todos los judíos que venían de Galilea ya le conocían y ya lo esperaban y lo recibían diciendo, Hosana, el Rey de Reyes viene, el Salvador viene, el Mesías viene, el Hijo de David viene. Y toda la gente le daba la bienvenida al rey. Mantos sobre el camino, se añadían ramas y toda la gente gritaba, Hosana, Hosana, que significa salva ahora. Es decir, el pueblo le estaba diciendo, Rey, te estábamos esperando, tráenos salvación, te recibimos como nuestro Salvador. ¿Cuántas veces nosotros recibimos a Cristo así en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros en casa recibimos a Cristo así? Creo que las contamos con las manos, ¿cierto? Incluso con una sola mano. Y nos sobrarán dedos, porque muchas veces a Cristo lo recibimos de otra manera en casa. Pero el pueblo, el judío, el que conocía a Cristo, ¿cómo le recibía? Con gracia, con gozo, con júbilo. Colocaban sus mantos, colocaban las ramas y decían, Hosana, el rey ha llegado, el rey viene, el rey está en casa. La felicidad del pueblo judío al saber que su rey llegaba. Le recibían como rey, pero le recibían como el rey hijo de David. Miren, acá hay algo muy interesante. El pueblo de Dios, el judío, estaba recibiendo al rey, pero como hijo de David, como descendiente del linaje de David. Es decir, le estaban recibiendo como un rey que viniera de una guerra, como un rey que viniera a conquistar una nación, como un rey que viniera a traer un ejército y decir, vamos a acabar al ejército romano y vamos a traer libertad al pueblo judío. Pero así no venía Cristo. Cristo venía allí sobre el asno y le acompañaban sus discípulos. Ese era el ejército que traía Jesús. 12 hombres, pescadores, recaudadores de impuestos, hombres normales, simples, corrientes. Mire, ¿por qué la palabra dice que Cristo, o este pasaje dice que es la entrada triunfal de Cristo? Los romanos tenían una tradición. Cuando un general de un ejército romano se iba a la guerra, y ganaba, conquistaba, él tenía que cumplir ciertos requisitos para poder ser recibido con una ceremonia triunfal, con un desfile triunfal, con una entrada triunfal sobre Roma o sobre el lugar donde llegaban.
una de aquellas cosas que él hacía era que el general regresaba a Roma o regresaba a cierto lugar después de haber conquistado al enemigo. Es decir, tenía primero que haber salido triunfante. Pero para haber salido triunfante, presentaba en medio del desfile todas las pertenencias que habían conquistado, los botines de oro, y presentaban a todos los esclavos que traían. Y en un desfile los llevaban ahí amarrados, presentando su botín de guerra, porque eso se llama botín de guerra. Y presentaban allí los cofres de oro, las cosas de oro, o las cosas valiosas de aquel lugar que habían conquistado. Y seguido iban los esclavos amarrados, caminando uno tras de otro. Eso era lo que llegaban a mostrar aquellos generales, a exhibir los trofeos y los prisioneros. Y al llegar al lugar le tenían un carruaje dorado, y el general se subía y durante todo el desfile iba en su carruaje dorado. Y los sacerdotes salían a recibirlo, prendían inciensos y daban un aroma grato al recibimiento de aquel general que llegaba triunfante después de la batalla. Culminaba aquel desfile en el estadio romano, donde, para alegría del pueblo, los esclavos tenían que batallar unos con otros. Y también muchas veces debían batallar con animales, con bestias salvajes, con osos, tigres, leones. Eso era la entrada triunfal del ejército romano, de un ejército romano. Ahora, el pueblo judío, como estaba ya mezclado con la tradición romana, muchos judíos esperaban una entrada triunfal así. El Cristo, el Salvador, el Mesías, el ungido, el Rey, debe venir en un asno, porque así decía la profecía. Pero debe traer un ejército que nos traiga libertad, que nos cambie la vida, que realmente diga, nos va a liberar, nos va a traer libertad. Pero mire, la entrada de Jesús fue muy diferente. Primero, llega allí con su asno. No trae un ejército, trae a 12 hombres. 12 hombres que le acompañan allí. Pero él era ungido, él era el Salvador, porque aquellos que le conocían le gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana al Rey! ¡Ha llegado el Rey! Los que le conocían sabían que su conquista no era una conquista militar, era una conquista espiritual. Era una conquista a través del Espíritu. Miren, uno de los requisitos que tenía un general del ejército romano era que como mínimo debía haber asesinado a 5,000 soldados del ejército contrario para poder ser recibido en una entrada triunfal. Ese era el principal requisito, que el número de soldados muertos del otro ejército hubiesen sido 5,000 como mínimo. Ahora, si nosotros decimos Jesús tuvo una entrada triunfal, pero Jesús no era miembro de un ejército romano, no era general de un ejército romano, era un rey que venía a conquistar, que venía a liberar, que venía a traer algo nuevo y diferente. Pero ¿saben? Cristo también cumplió la cuota. No mató 5,000 soldados romanos. Cristo en pocas semanas había hecho algo que nunca nadie había hecho. Conquistó a más de 5,000 judíos. Y los conquistó a través de sus prédicas, a través de los milagros, a través de las sanaciones, a través de la libertad. Cristo conquistó a más de 5,000 judíos en tan solo unas semanas. Alimentó a más de 5,000 judíos en tan solo unas semanas. Es más, en tan solo un día. Cristo ya había cumplido el requisito de los 5,000. Por eso se dice que es la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, como Rey y Salvador. Con una conquista no de ejércitos, sino una conquista espiritual, porque ya había ganado más de 5,000 almas que habían recibido la salvación, que se habían arrepentido de corazón. Seguro no todos aquellos a los que le predicó Jesús se transformaron, pero recibieron. Y la semilla quedó guardada en su corazón. Y ya después, cuando llegó el Espíritu Santo, seguramente sus vidas fueron transformadas.
Mire, Cristo en pocas semanas había conquistado a más de 5,000 judíos, algo que no había hecho ni siquiera los profetas. Los profetas les llevó tiempo conquistar el corazón del pueblo, y eso que el pueblo seguía a Dios. En este tiempo Dios había callado. En la época de los macabeos, ¿verdad? Dios cayó. Más de 400 años que Dios no le habló a ningún profeta ni a ningún sacerdote. Dios se apartó y el pueblo empezó a desconfiar de Dios, a no creer en Dios. Y aún así viene Jesús y conquista más de 5,000 judíos. Cumple con el requisito para ser recibido en la entrada triunfal y decir: yo entré a Jerusalén con una entrada triunfal, donde aquel que me conocía ponía su manto en el piso, ponía ramas en el piso y exclamaba: Hosana, el rey ha llegado, el rey ha venido, el rey está en casa. Necesitamos nosotros entender que aquel que conquistó más de 5,000 judíos y que al año 2021 ha conquistado millones de personas, necesita una entrada triunfal en nuestra casa. Necesita una entrada triunfal en nuestro corazón. ¿Cómo recibimos nosotros a Cristo? ¿Cómo le estamos recibiendo en casa todos los días? ¿Cómo tenemos nuestra casa para el Señor? Uy, pastor, o sea que me toca hacer aseo todos los días, perfumar la casa porque viene el Señor. No, hágale aseo y perfume su corazón, que ahí es donde usted va a recibir al Señor. ¿Cómo está su corazón? ¿Será que su corazón está lleno de odio, de rencores, de rabias, de celo, de envidia, de orgullo? ¿Será que con eso usted va a recibir al Señor? ¿Será que con eso usted recibe al Señor todos los días? No, recíbalo con aroma grato en su corazón. Cristo no viene a habitar en su casa, viene a habitar en su corazón. Y que en su misericordia llena su casa de su presencia. Pero Cristo viene a habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Porque recuerde que la salvación es individual. Es individual. Por eso Cristo viene a habitar ¿en dónde? En nuestro corazón. El triunfo del siervo representa una victoria grande. No la victoria de un ejército, no. Miren el triunfo de Jesús. La entrada triunfal representa que Él trae la victoria del amor sobre el odio. Y los sacerdotes, los escribas estaban allí pendientes porque lo odiaban. Dice la palabra, le tenían miedo. Le temían a Cristo por la sabiduría que Él tenía, por todo lo que Él hacía. Ahora era un temor no tanto de miedo, sino un temor que les infundía que iba a acabar lo que ellos estaban haciendo con el pueblo. Es decir, que verdaderamente ellos sabían que era el Salvador del pueblo, pero que iba a venir a destruir todo aquello que ellos ya habían creado a base de falsas doctrinas, a base de las costumbres de los hombres y del enriquecimiento que aquellas religiones tenían en la época. Porque recuerden que incluso la religión tenía poder en medio del ejército romano. Ellos no podían perder eso. Pero Cristo venía a cambiar las cosas, a hacerlas diferente. Por eso esa entrada triunfal de Cristo representa la victoria del amor sobre el odio. Representa la victoria de la verdad sobre la mentira. Cristo muere en la cruz y se rompe el velo del templo. Y rompe el velo de todos aquellos que empiezan a creer en Él y ven las cosas diferentes. Podemos ver un ejemplo en Saulo. Cuando tiene el encuentro con Cristo, su vista cambia, su manera de pensar cambia y se convierte en Pablo y se convierte en un predicador, en un evangelista, en un plantador de iglesias, en un llevador de la palabra. Cristo venía a traer libertad al oprimido. Venía a triunfar la verdad sobre el error, sobre la mentira. La entrada triunfal de Cristo nos enseña también que representa la victoria de la vida sobre la muerte. Porque aquel que no creía en Cristo, que no creía en Dios y que hacía las cosas equivocadamente, estaba condenado a una muerte eterna. Pero Cristo entra triunfal a Jerusalén diciendo:
yo soy el Rey que trae salvación. Yo soy el Rey que trae algo nuevo para ustedes. Moriré en la cruz, pero moriré para darles vida eterna a todo aquel que crea en mí, que me reciba en su corazón. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de decirle a Cristo, te recibo en mi corazón. Y te recibo colocando mi manto sobre ti, reconociendo que todo aquello que yo cargo debe estar a tus pies, reconociendo que solo allí es el lugar donde merezco estar, a los pies del Señor, para que Él entre triunfal sobre nuestra vida, para que entre triunfal en nuestro corazón, para que sea ese Rey que trae libertad, que trae salvación, que trae sanidad, que traiga tantas cosas a nuestro corazón. ¿Cuánto necesitamos de ese Rey? ¿Cuánto necesitamos de ese Rey que nos enseñe que Él sí trae la victoria? Que Él no viene a conquistar naciones con ejército, no. Viene a conquistarla a través del amor, a través del perdón, de la reconciliación, a través de la sanidad, de los milagros y a través de todo aquel que le reciba en su corazón. Por eso hoy la invitación es para que nosotros le hagamos una recibida triunfal a Cristo. Miren, estamos cerrando el año 2021. Estamos en las puertas del año 2022. Es decir, estamos en las puertas de Jerusalén. Vamos a hacer algo simbólico. Hagamos de cuenta que el 2022 se llama Jerusalén y que estamos a las puertas del 2022. Solo unos días nos separan del año nuevo, del inicio de un nuevo año. ¿Qué tal si usted en estos últimos días del año 2021 recibe a Cristo con una entrada triunfal? Prepara para Cristo una entrada triunfal y permite que Él entre triunfante a su corazón para que el año 2022 sea un año de bendición, de salvación, de prosperidad, de abundancia y de todo lo que Cristo quiere traer para sus vidas. Yo lo creo y yo creo que el año 2022 será el año triunfante, será el año donde Cristo triunfe, no solo en mi corazón, no solo en mi casa, no solo en la iglesia, sino en todas partes. Donde la palabra llegue a muchas partes, donde el mensaje de salvación llegue a muchas partes y Cristo salga como ese Rey triunfante en medio de las multitudes, en medio de tantas cosas. Cristo se pueda levantar. Exaltemos a ese Rey de reyes y Señor de señores para el año venidero. Hoy es nuestro último servicio del año y hoy vamos a recordar la entrada triunfal de Cristo. Hoy vamos a decirle a Cristo, hoy te recibo en mi corazón. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos por un momento y allí donde estás le das gracias a Dios? Amado Señor, hoy te damos gracias. Gracias porque tu Hijo Jesús vino a este mundo como siervo, pero cuando llega a Jerusalén se convierte en Rey. Estamos en el mes de diciembre, cerrando el año 2021, Señor, a las puertas de un nuevo año. Padre, y hoy queremos decirte a ti, mi Cristo, te recibimos con una entrada triunfal. Hoy te decimos, mi Señor Jesús, tú eres bienvenido a mi corazón. Tú eres bienvenido a mi vida. Tú eres bienvenido a mi hogar. Eres bienvenido a mi matrimonio. Eres bienvenido sobre mis hijos y mis generaciones. Eres bienvenido sobre mis finanzas, sobre mis negocios, sobre mis empresas. Eres bienvenido en mi vida, porque solo tú traes la libertad que necesito. Solo tú traes el triunfo que necesito, la victoria que necesito. Tú eres el Rey. Hoy creo en mi Rey. Hoy creo en ese Rey que trae salvación, que trae libertad y que ha venido a conquistar mi corazón. Oh Señor Jesús, hoy te doy gracias en este día, Señor. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque hoy entras triunfante en mi corazón. Si tú quieres que el Rey de Reyes y Señor de Señores entre triunfante en tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador. Hoy presento mi corazón ante ti para recibirte triunfante,
Colocaré mi manto. Colocaré todo aquello que necesite ser colocado a tus pies para que tú entres y seas recibido como el rey que eres de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amado Señor, te doy gracias porque en tu misericordia traes libertad, traes salvación y traes el perdón de mis pecados. Hoy te recibo en mi corazón como el Rey, como el Salvador, como el Mesías, que viene a cambiar mi vida, que viene a hacerme diferente y que viene a darme la victoria allí donde muchos han dicho que caigo derrotado o que me han visto caer derrotado. Tú me das la victoria, Señor Jesús. Por eso creo en ti, por eso entrego mi vida a ti y hoy decido caminar tus caminos, que son buenos, son perfectos y son diseñados para mí. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia. Te esperamos.